No se escucha. Ah, soy un culiao, lo tenía en mute, boludo. Gracias. Bueno, tengo que explicar todo de nuevo, entonces básicamente ya había dicho cómo resolver el problema. Eh, bueno, vamos de nuevo entonces. La cuestión, les decía que eh, tenemos dos bobinas que se conocen como bobinas de Helmholtz, esa configuración, que bueno, para no hacerla muy larga, son dos bobinas que son iguales, ¿sí? O sea, tienen el mismo radio, tienen el mismo número de espiras. ¿Alguno sabe lo que es un número de espiras? Básicamente es el número de vueltas, ¿sí? O sea, la cantidad de anillitos, vamos a decir, que tiene la espira. Que bueno, aquí está determinada por la letra N, ¿sí? N determina el número de espiras que tienen las bobinas. Bueno, les decía, tienen el mismo radio, tienen el mismo número de espiras y además son coaxiales, o sea, comparten el mismo eje. Eh, el detalle es que están separadas una distancia igual a su radio, ¿sí? Que es R. Cuestión, que entonces, otra de las cuestiones es que la corriente que circula por las bobinas va en el mismo sentido. O sea, las dos, aquí yo por ejemplo, porque el dibujo no se puede apreciar, digamos, si la corriente es así o si, bueno, es así en realidad, pero no se apreciaba bien si cuál de los dos lados de las bobinas estaba atrás y cuál estaba adelante. Yo aquí, por ejemplo, he puesto los dos lados que aparecen a la izquierda como que están más atrás. ¿Sí? Igual eso es indiferente para resolver el problema. Pero, pero bueno, era un detalle que por ahí alguno dudaba. La cuestión, tenemos esas dos bobinas y nos piden obtener el campo magnético que producen ellas en el punto P, ¿sí? Que sería el centro de la bobina de la derecha. Este problema les comentaba, obviamente lo vamos a resolver por superposición y además de esa obviedad hay otra obviedad que es que lo vamos a resolver por ley de Biot-Savart, ¿sí? Ahora vamos a escribir aquí la bella ley de Biot-Savart. Vamos a aplicarlo bien. Bueno, no se asusten por esa ley. Esa ley eh, es fácil, o sea, la expresión es medio rara, pero, y además tiene muchas formas, porque en su hojita de fórmulas van a ver que tienen como tres formas la ley de Biot-Savart. Esta es como la que más van a utilizar, ¿sí? Eh, Después tienen la otra forma que es para cargas, o sea, para cargas puntuales, digamos, porque como les decía, esta ley, y me estresa la saturación, ahí está. Esta ley funciona igual o de forma análoga a la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan que la ley de Coulomb, lo vamos a escribir aquí para que la comparen? La ley de Coulomb, bueno, era una ley para la fuerza eléctrica, ¿se acuerdan? Pero nosotros la adaptábamos al campo eléctrico y podíamos escribir que el campo eléctrico, debido a una carga puntual, era una cosa así. Acá sería la carga, a ver, esperen que, ajá, carga por, me olvidó cómo era la ley de Coulomb, a ver, el cuadrado, epsilon cero, ya me olvidó. Ajá, K por Q, sí, ahí está. Sobre R cuadrado, ahí está, por R. Y este en vez de K, como para que se vea más fachero, lo ponemos así. Bueno, la cuestión es muy parecida. Bueno, aquí en vez de carga, tenemos el diferencial de carga, que no. Cuando queríamos analizar
distribuciones continuas de carga, como por ejemplo un anillo, ¿no? Nosotros teníamos un anillo, lo que hacíamos era agarrar un pedacito de ese anillo y decir, bueno, ese es un diferencial de carga. Y si, por ejemplo, lo que queríamos hacer era calcular el campo eléctrico en un punto, hacíamos que ese pedacito de carga, o sea, ese pedacito de anillo, eh, marcábamos la distancia que había desde ese pedacito de anillo hasta el punto que queríamos analizar el campo eléctrico y marcábamos el campo eléctrico que producía ese pedacito de anillo, que sería ese diferencial de carga. Producía un diferencial de campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Era así como trabajábamos esta ley para distribuciones continuas de carga. ¿Sí? Bueno, esta ley, la ley de Biot-Savart, la trabajamos igual, ¿sí? Lo mismo, pero en vez de campo magnético, en vez de campo eléctrico, campo magnético, ¿sí? Es como para que vean la analogía. Es más, lo vamos a hacer ahorita, como dirían los mexicanos. Vamos a ver. Les decía, bueno, por superposición, esta espira va a producir un campo magnético en este punto y esta espira va a producir otro campo magnético en ese punto también. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular dos campos magnéticos, pero como son el mismo objeto, entonces solamente vamos a hacer una demostración, ¿bien? Y después lo vamos a adaptar a las dos situaciones. Entonces, en definitiva, lo primero que yo haría sería definir o demostrar el campo magnético de una espira circular. Marcamos acá. Demostración. Bueno, ahí he dibujado la espira, una espira genérica de radio R, y aquí le he dibujado, bueno, aquí está en perspectiva, y aquí está vista desde un lateral, ¿sí? Entonces vemos a la espira como si fuera un segmento recto nada más, pero sabemos que no es así, ¿sí? Ahora lo otro importante que hay que marcar es el sentido de circulación de la corriente. En este caso vamos a marcarla así, ¿bien? Que si lo vemos aquí, fíjense cómo lo he marcado yo, así que no. Entonces acá tendría que ser en la parte de arriba saliente y en la parte de abajo entrante. O sea, aquí sería así, un puntito, y aquí sería una cruz o una X. Bien, eso se ha entendido porque eso es importante para el desarrollo del problema, ¿sí? Lo otro es el tema de cómo aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque, bueno, con la ley de Coulomb era fácil. O sea, nosotros agarrábamos una partecita del disco, o del anillo en este caso, y proyectábamos, ¿no?, la distancia que había hasta el punto P y listo, el campo salía de ahí. Bueno, aquí no es así. Acá, si lo vemos en esta vista, va a ser mejor. Supongamos que yo agarro la partecita de arriba del anillo, ¿no? Y bueno, la distancia que hay hasta el punto P es esta, ¿sí? Ese es el vector R. Ese es el vector que aparece aquí. Es esa distancia y bueno, es la dirección y sentido de este vector unitario.
Bien, ese si quieren lo pueden marcar así como R vector, ¿sí? Y por las dudas, R vector es igual a R por el vector unitario R, ¿sí? Bueno, la cuestión, les decía, esa es la distancia. Bien, ajá. Y ahora, fíjense cómo está escrito esto. El producto vectorial, o sea, este vector, el campo magnético, que es lo que nosotros buscamos, es el producto o sale del producto vectorial del diferencial de L por la distancia R. Bien, eso significa que nosotros vamos a ir desde, o sea, para aplicar la regla de la mano derecha, desde el vector diferencial de L hasta el vector R. Bien, hacia el vector distancia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero tenemos que marcar el vector L, porque aquí no está, ¿sí? El vector diferencial de L. El vector diferencial de L es una partecita del camino de integración que yo esté tomando, que en este caso, bueno, básicamente es la dirección de la espira. Y obviamente, al igual que, como hemos trabajado recién con la ecuación de la fuerza magnética, que no, L va a tener la dirección y sentido de la corriente. O sea que aquí, si la corriente va así, el vector L también va a ser así. Aquí estaría diferencial de L. Capaz que no se vea bien aquí, pero no importa, aquí lo hago mejor, ¿sí? Lo escribo aquí en paralelo para que se note. Fíjense, ahí he escrito el vector saliente, ¿sí? Porque es un puntito, un círculo con un puntito en el medio. Este es el vector diferencial de L, ¿sí? Y esto de acá es la corriente, que fíjense, no le pongo la flechita arriba porque no es un vector, ¿bien? Estaría mal ponerle la flechita porque, como les digo, no es un vector. Solamente es para indicar el sentido de circulación. Bueno, pero entonces, tenemos el diferencial de L, que el diferencial de L sí es un vector y es saliente de la pizarra. Entonces tenemos diferencial de L, así, saliendo de la pizarra, y tenemos el vector R así. Los separo aquí para que se vea bien cómo son. Bien, este de acá es diferencial de L y este de acá es el vector R, ¿sí? Nada más que lo estamos viendo así. Bien, bueno, la cuestión. Teóricamente, este campo magnético tiene que ser perpendicular a estos dos vectores, o sea, al plano que forman estos dos vectores, ¿sí? O sea, que si lo pongo así, por ejemplo, tendría que ser una cosa así, no, con otro color, con verde. Bien, ven aquí que los tres vectores son perpendiculares. O sea, aquí está el vector, este es diferencial de L, este de acá es el vector R y este sería el vector campo magnético. Bien, ¿por qué así y por qué no así? Que también es perpendicular, ¿no? Ahí también es perpendicular. Por la regla de la mano derecha. Yo cierro desde este vector hasta este. Fíjense que está escrito como diferencial de L por R. Entonces tengo que cerrar desde el diferencial de L hasta R. Si yo cierro así, el pulgar apunta hacia arriba. ¿Bien? Entonces, viéndolo acá, yo tengo el diferencial de L saliente, cierro en el sentido de R y el vector me dice, o sea, el pulgar me dice que el vector tiene que ser así. Este es el vector diferencial de campo magnético. Bueno, ¿se ha entendido esa parte? Quiero saber eso antes de seguir. ¿Sí se entendió? Muy bien. Bueno, perfecto. Listo. Seguimos entonces, porque esa es la parte más complicada, les juro. Después ya está, todo es igual a la ley de Coulomb. Bueno, cuestión. Evidentemente, igual que como hacíamos con la ley de Coulomb, si yo tomo un elemento diametralmente opuesto a este, o sea, uno que esté aquí abajito, ¿no? Si este está aquí arriba, bueno, tomo uno que esté aquí abajito, y ese elemento va a producir también un campo magnético que si lo veo, fíjense que aquí es entrante, la corriente es así, y
el vector R sería así, igual que este, digamos así, dirigido hacia el punto. Entonces esto sería un campo magnético así, según la regla de mano derecha. Sería así. Básicamente tienen la misma componente horizontal y componentes verticales que se anulan, ¿sí? Entonces, la componente vertical se va a anular y la única que va a sobrevivir, vamos a decir, es la componente horizontal. Diferencial de campo, vamos a ponerle en X. ¿Sí? No he definido el sistema de referencia, pero bueno, vamos a suponer que es X. Este se va con este. Ahí está. Bueno, entonces, en definitiva, igual que como pasaba con la ley de Coulomb, ¿no? Si nosotros analizamos la simetría del problema, tenemos que, por simetría, tenemos que el campo magnético en Y es igual a 0, y bueno, y en Z también vamos a marcar, como para hacerlo más completo. También es 0. Luego, el campo magnético en X, o vamos a ponerlo así, diferencial de campo en X es la hipotenusa, que sería el diferencial de campo, por, y aquí hay que poner el ángulo. Ojo aquí. Tenemos, bueno, aquí podemos elegir el ángulo, o sea, podemos elegir este ángulo o este ángulo, da igual cuál elijamos, ¿sí? Vamos a suponer que elegimos este, como para hacer, no sé, porque sí. Este es tita, vamos a decir. Tita, ¿a dónde aparece? Aquí con respecto a los campos, porque yo lo necesito ahí, en los campos, como para poder trabajar aquí en esta expresión. Aparecería acá, entre la componente vertical y la hipotenusa, o sea, el módulo completo, digamos. Que no, este es tita. Supongo que eso, si se dan cuenta, en Física 1 lo han trabajado un montón. Me imagino que lo ven ahí. Bueno, la cuestión, entonces, el diferencial de campo en X es el módulo, que sería la hipotenusa, que no, diferencial de B, por el seno de tita. Si alguno no lo ve, me dice, ¿no? Bueno, entonces, teniendo esto, podemos trabajar ya con esta expresión. Vamos a seguir allá arriba. Tenemos diferencial de campo en X, es el diferencial de campo, y ojo aquí, fíjense, esta es la expresión de diferencial de B, pero es la expresión vectorial. Si yo quiero escribir esto como módulo, digamos, como lo tengo aquí, que es lo más conveniente siempre, ¿sí? Por una cuestión de que es medio complicado trabajar con el producto vectorial ahí, o si va a hacer un quilombo, entonces mejor trabajen con el módulo y el sentido lo determinan después. Total, saben que va a estar en X, entonces saben que va a tener un versor y listo, no hace falta que trabajen con el vector, con el producto vectorial, quiero decir. Entonces, si trabajamos esto como módulo, acuérdense que el módulo de un producto vectorial es diferencial, o sea, es el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que hay entre los vectores. Entonces, esto sería mu sub 0 sobre 4pi por i, diferencial de L por 1. Ojo aquí, acuérdense que esto es un versor, es un vector unitario, entonces tiene módulo 1, sería por 1 dividido r cuadrado y por el seno del ángulo que hay entre diferencial de L y R. Y aquí pregunto, ¿en algún momento va a cambiar el ángulo que hay entre diferencial de L y R? Porque acuérdense que esto era así. O sea, en principio son perpendiculares, ¿no? ¿Qué me dices? Richard, disculpa, no se ve bien.
Y bueno, la verdad no sé qué puedo hacer. A ver, pixelado. Sí, sí se ve pixelado, la verdad, pero no sé por qué. Yo creo que es por tema de enfoque igual. Para mí es el internet. Para mí también es tema relacionado a conexión, pero la verdad no sé por qué. O sea, tengo buena conexión, pero no sé, a ver. Además, no enfoque, dicen algunos. No, no, si no es cuestión de enfoque, es cuestión de conexión, porque fíjate que yo estoy aquí y ahí está. A ver. A ver, entonces prefiero. No, no, pero te juro que no es por la velocidad de internet. Sí. A ver, pará, aguántame. Ah, no, sí se ve mejor, va, no sé, yo lo veo mejor, usted lo ve mejor. Sí, ahora se ve bien. Bueno, de 10 entonces, yo literalmente he salido de vuelta a entrar, no he hecho nada. Sí estaba buscando las configuraciones para ver si estaba la opción de subida de video, pero ahí se ha vuelto a bajar. Bueno, no importa. La cuestión, no he encontrado las configuraciones y vamos a seguir así. ¿Y en qué estábamos? Esperen que perdí los marcadores. Acá está. Bueno, les decía, estábamos escribiendo la expresión, ¿sí? Que sale de esta ecuación de aquí, que es la ley de Biot-Savart. Fíjense que la hemos escrito como el módulo, ¿sí? Que, ojo que este es diferencial de b en x, o sea, todavía le falta esto, el seno de tita, ¿bien? Que no es lo que estaba por escribir aquí. Este seno es del módulo de esta expresión, del módulo del producto vectorial. Recuerden que el módulo del producto vectorial se escribe como el módulo de los vectores, o mejor dicho, el producto del módulo de los vectores, por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Ahora, y la saturación. Bueno, ahora, estos dos vectores siempre son perpendiculares, ¿sí? Porque como les había mostrado hace rato, este vector sería saliente, el diferencial de L, y este vector de aquí, el vector R, sería, bueno, en este sentido, ¿sí? Pero cuando diferencial de L se acerca un poquito así, este va girando, pero siempre son perpendiculares. Bien, por ejemplo, aquí abajo serían así. No, perdón, serían así. Bien, entonces la cuestión que diferencial de L y R siempre forman 90 grados. Por lo tanto, aquí va seno de 90 por seno de tita. Este seno de tita es este de aquí, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es diferencial de B, ¿ok? Bueno, entonces, ahora lo único que quedaría sería sumar todas las contribuciones de todos los elementos, de todos los elementos que forman el anillo, ¿sí? O sea, básicamente hacer una integral. Para obtener el campo magnético total en X, hago la integral de aquella expresión y me queda mu sub 0 sobre 4 pi por la corriente, diferencial de L sobre R cuadrado seno de tita. Bueno, y de ahí hay que analizar qué es constante y qué no. Obviamente, mu sub 0, que es la permeabilidad del espacio libre, otra vez se ve mal. Bueno, mu sub 0, que es la permeabilidad del espacio libre, es constante. Entonces, tendría que salir afuera. 4 y pi son constantes, salen afuera. La corriente no cambia en ningún tramo, por lo tanto, también sale afuera. Ahora, nos quedan diferencial de L, R cuadrado y seno de tita. Vamos a ver, esas cosas cambian con la integración. Y, a ver, yo lo que estoy integrando es esto así. Bien. Así que, en principio, R siempre va a ser el mismo. O sea, siempre va a ser la misma distancia R, digamos. Tita, como está relacionado con R, no cambia a menos que yo mueva el punto P. Y como no estoy haciendo eso, porque yo estoy integrando solamente la espira circular, entonces no va a cambiar. Por lo tanto, el ángulo tita y
y la distancia R se mantienen constantes también. O sea que de aquí sale afuera todo. O sea, esto va a quedar como mu sub 0 sobre 4pi por i seno de tita sobre r cuadrado. Y esto integral de diferencial de L. ¿Y de dónde hasta dónde integramos? Y bueno, lo que queremos hacer nosotros es integrar la espira completa, o sea, el perímetro de toda la espira. Integrar su perímetro sería integrar desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Bueno, en realidad 2pi por el radio de la espira, que es el perímetro completo. ¿Que no? Bueno, cuestión. De aquí ya podemos finalizar esto. Fíjense que escribimos campo magnético en X igual a mu sub 0 sobre 4pi por la corriente por el seno del ángulo. Esto lo vamos a cambiar ahora para que quede mejor. R cuadrado. Y bueno, aquí ya aplicando, o sea, integrando, aplicando Barrow, queda 2pi por R menos 0. Obviamente la integral de diferencial de L es L, ¿sí? Y lo evaluamos entre 0 y 2pi por R. Ahora, aquí lo que les quería decir, esto podemos escribirlo para que quede mejor. Nosotros lo que queremos es una expresión, o podríamos obtener una expresión que me dé el campo magnético a partir de una distancia X, podemos llamarla, ¿sí? Una distancia X hasta el centro de la espira, ¿sí? O sea, si llamamos a esta distancia X, esto sería X, entonces podemos escribir a esto en función de X. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, tendríamos que cambiar seno de tita y r cuadrado por algo que esté en función de X, ¿sí? Porque lo otro es constante. Richard, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Por qué el diferencial de campo magnético en X calcula con el seno de tita? ¿Dónde está? Exacto. Porque fíjate que es el cateto opuesto. Aquí está el ángulo. Capaz que no se ve bien, pero si le hacemos un zoom, a ver. Fíjate que vos tienes el campo magnético así. Este es diferencial de B. Este es diferencial de B en X. Y aquí tienes diferencial de B en Y. Y el ángulo que nosotros estamos usando, que es este, θ, aparece acá. Bien, entonces diferencial de B en X es el cateto opuesto de este ángulo. Si utilizáramos el otro ángulo, o sea, este de aquí, que sería, no sé, alfa, ponele o el nombre que vos quieras, entonces, bueno, ahí sería el coseno, pero como estamos utilizando este ángulo, que obviamente es el mismo que está aquí, ¿sí? Entonces, utilizamos el seno. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, ya te he entendido. Es como hacer un diagrama de cuerpo libre y ir viendo, pasando un, Sí, un sí, cuadrante que es se... básicamente ubicar el ángulo, pero sí. Gracias. Richard, ¿y por qué eran dos senos distintos en perdido ahí? Sí, este seno, por eso les decía, este seno es de la definición de producto vectorial. Acuérdate que la definición de producto vectorial es el producto del módulo de los vectores por el seno del ángulo que hay entre esos vectores. O sea, este seno es del seno del ángulo que hay entre diferencial de L y R. Y este seno, ¿dónde está? Este otro seno, ¿sí? Es solamente por esto, porque es la componente, el cateto opuesto, digamos, bueno, del módulo completo del diferencial de B. Ah, bien, bien, gracias. Richard, el seno siempre va a ser 90, ¿que no? Porque están No, perpendiculares. no siempre va a ser de 90. En los problemas más sencillos, digamos, como este,
sí va a ser de 90, pero hay problemas como, por ejemplo, el de una varilla, el campo magnético que produce una varilla, siempre las varillas son las más complicadas, que, bueno, ahí el ángulo no siempre es de 90. O sea, justamente como vos integras la varilla, vas cambiando la dirección del vector R, y como al cambiar la dirección del vector R, hay zonas donde no coincide con, o no forma 90 grados con el vector diferencial de L. Entonces, bueno, ahí te va cambiando el ángulo también. Entonces, no siempre va a ser 90. Aquí sí, o sea, en este problema sí, siempre es 90. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, bueno, voy a borrar esto de aquí porque creo que igual entra. Vamos a dejarlo ahí por los dos. Acá, estábamos, les decía que vamos a escribir todo en función de x para que nos quede una expresión más amigable para lo que nos pide el problema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fíjense que a seno de tita, muy fácil lo podemos escribir en función de x, porque x es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que forman R como hipotenusa, R minúscula, R mayúscula como cateto opuesto y X como cateto adyacente. Bien, entonces a partir de eso podemos escribir que, vamos a ponerlo acá, seno de tita es R mayúscula, perdón, sobre R minúscula, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿que no? R mayúscula sobre R minúscula. Bien. Y ahora a R cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? O sea, R al cuadrado, R mayúscula al cuadrado, más X al cuadrado. ¿Sí? Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Bien. Teniendo esas dos cosas, podemos escribir esta expresión de arriba de otra forma. Bien, fíjense que con esta expresión y el 4pi que hay aquí abajo, podemos hacer esto. El 2 transforma este 4 en otro 2 y el pi se va con pi. Bien, entonces aquí queda mu sub 0 sobre 2 por i, y aquí seno de tita es r sobre esto de acá. Perdón, sobre r, y como ya tengo el r cuadrado, sería r al cubo. Bien, entonces básicamente es r al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Que no? Así sería. ¿No te faltaría el radio al cuadrado, Richard? Sí, por eso. Ahora va este de aquí. O sea, esto por r, y bueno, me queda r al cuadrado. Pero iba viendo si hasta ahí me iban siguiendo. Bueno, cuestión que ahí tenemos esa expresión que ya relaciona. En realidad se puede seguir trabajando, pero bueno, vamos a dejarla ahí, me parece que ahí es suficiente. Esta expresión me dice el campo magnético que hay, vamos a marcarla. Este es el campo magnético sobre el eje, vamos a poner, o debido a una espiral circular. Bueno, eso es una espiral con una vuelta. Richard, ¿puedes volver a repetir cómo has reemplazado? ¿Sí? Por favor. Como reemplazado, acá, fíjate que seno de tita es R mayúscula sobre R minúscula, entonces ahí te queda R sobre R, o sea, R mayúscula sobre R minúscula.
Y después tienes r minúscula al cuadrado. Entonces, con este r minúscula que ya tenías antes, se te queda r minúscula al cubo. ¿Sí? Que eso sería básicamente tener raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Porque esto, si vos pasas el cuadrado para el otro lado, te queda raíz cuadrada, y a eso lo elevas al cubo, ¿sí? Porque tenías r al cubo aquí. No sé si me has entendido. O sea, yo tenía, por un lado, Sí. ¿sí? Ahora Arriba, entiendo. bien. Bueno, y la raíz cuadrada se puede escribir como un medio. O sea, esto lo escribes como un medio, y bueno, te queda 3 por un medio, 3 medios. Listo. Gracias. ¿No hay por qué? Bueno. Cuestión. Les decía que esta expresión es el campo magnético debido a una espira circular sobre el eje de la espira. ¿Sí? No le pongo toda la expresión completa, pero bueno, sería así. Y que esto es para una espira que tenga una vuelta. Para muchas espiras, o sea, si yo pongo, por ejemplo, al lado de esta, pongo otra espira, y al lado pongo otra, y al lado pongo otra, y así, los campos magnéticos se van a sumar, porque básicamente es como tener la misma espira muchas veces. Entonces, básicamente, si yo tengo 2 espiras, sería esto por 2. Si tengo 3, sería esto por 3. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, para n espiras, es esa expresión multiplicada por n. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a poner. Para n espiras, tengo que el campo magnético, vamos a ponerle B sub n, no sé, es mu sub 0 sobre 2 por i por n por r cuadrado sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? O sea, esto es la demostración nada más del campo magnético debido a una espira con n vueltas. Lo que me pide el problema es encontrar cuánto vale el campo magnético ahí. Bueno, entonces yo les decía, por superposición podemos sacar eso como la suma de dos campos. El campo que produce esta espira y el campo que produce esta otra espira. ¿Bien? Para esta espira, el campo magnético va a ser este con x igual a r, porque la distancia que hay entre el centro de esta espira y este punto es r. Y para esta espira, el campo magnético va a ser esta expresión con x igual a 0, porque la distancia que hay entre ese punto y el centro de esa espira es 0, porque está justamente en el centro. Bien, entonces sumamos esos dos y ya tenemos el campo total. Podemos hacerlo por separado, vamos a ver si entra aquí. Vamos a ponerle nombres a las espiras como para que, bueno, ordenemos mejor el asunto. Esto vamos a ponerle 1 y 2 a esta espira. Entonces, vamos a decir, para la espira 1, ya terminamos. Para la espira 1, tengo que el campo magnético, vamos a llamarle B1, ¿sí? Es mu sub 0 sobre 2 por I por N por R cuadrado sobre R cuadrado más R cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Claro? Entonces, aquí voy a tener, si sigo trabajando esto, vamos a trabajarlo abajo mejor. Sería mu sub 0 sobre 2 por I por N por R cuadrado. Y abajo, fíjense que voy a tener R cuadrado más R cuadrado es 2 veces R cuadrado. ¿Sí? 2 por R cuadrado. Y esto elevado a 3 medios. ¿Y aquí qué va a pasar? Este cuadrado se puede anular con este 1 medio, digamos, o con el 2 que está ahí abajo, y me va a quedar R al cubo nada más. Y bueno, entonces voy a tener esto así.
2 elevado a la 3 medios y r elevado al cubo. ¿Bien? Una cosa así. Entonces, de aquí, este r cuadrado se va con este cubo y me queda así. Mu sub 0 sobre, bueno, esto lo voy a escribir distinto porque está muy feo así. Vamos a poner raíz de 2 al cubo por 2. ¿Sí? Y esto de acá, o bueno, en vez de esto, mejor 8, que es 2 al cubo. Ahí está. Y aquí por I por N sobre R. Bien. ¿Es la forma? Sí, está bien. Estaba viendo si el análisis dimensional estaba bien. Efectivamente sí. Así que bueno, proseguimos. Cuestión, acá tengo una expresión. Ahora vamos a la otra expresión. O sea, este es el campo magnético que produce la bobina 1 en el punto P. Ahora vamos a la bobina 2. Este es más fácil. Para la bobina 2 voy a tener B2, perdón, ¿qué dice? Un R es el radio de la espira, el otro R es la distancia del centro al punto. Es el mismo R. O sea, sí, pero es el mismo. O sea, justamente el problema te dice que la distancia de separación entre las dos espiras, que sería justamente la distancia del centro al punto, ¿sí? Coincide básicamente, que la distancia que hay entre el centro de una espira y el centro de la otra espira es igual al radio de las espiras. Entonces básicamente coincide. Bueno, dale. Cuestión. Entonces B2, ahora, bueno, aquí no he particularizado, pero vamos a poner, como para que se entienda de dónde sale, x igual a r y aquí x igual a 0. Aquí queda mu sub 0 sobre 2 por i n r cuadrado, eso no cambia nada, dividido r cuadrado más 0. ¿Sí? Esto a 3 medios. Y aquí, bueno, lo mismo, nada más que no vamos a tener raíz de 8. ¿Sí? B2 igual a mu sub 0 sobre 2 por i n r cuadrado dividido, y fíjense, aquí tengo r cuadrado elevado a los 3 medios, eso básicamente es r al cubo, ¿sí? Entonces aquí el cubito se va con r cuadrado, y bueno, esta expresión me queda así. B2 igual a mu sub 0 sobre 2 por i por n sobre r. FSR. Ahí está. Bueno, me quedo sin lugar para sumar estas expresiones, pero bueno, el resultado final sería básicamente, a ver, capaz que entre, por superposición, ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner que B total es B1 por I más B2 por I. O sea, es B1 más B2, I. Y fíjense que tanto B1 como B2 tienen varios factores comunes. Mu, 2, I, N, R. Bien, entonces podemos sacar todo ese factor común. Y me va a quedar mu sub 0 sobre 2 por I por N sobre R, que hemos sacado factor común que no de las dos. En uno voy a tener 1 sobre raíz de 8 y en la otra 1. Nada más. Y esto por I. Bueno, ahí está. Después, si quieren trabajar esta expresión un poquito más y dejarla más bonita, bueno, lo pueden hacer. Richard, que es 1 sobre raíz de 8, ¿no?
No se ve bien. Sí, es 1 sobre raíz de 8. Me asusté. ¿Se entiende? Sí, es 1 sobre raíz de 8 más 1. Richard, ¿y la n? No se escucha. Richard, no se te escucha. Ay, tenía desactivado el micrófono. Estaba explicando todo. Con razón me ponía carita triste el otro. Bueno, vamos por... A ver. Toqué la cámara sin querer. Eso va para blooper. Bueno, a ver, aguántenme que acomodo esto. Mientras tanto, les estaba diciendo... Para mí, ¿qué estás haciendo ahora? No, no estoy haciendo ahora, te juro. Te juro que la toqué sin querer. Pasa que está en un trípode medio improvisado. Bueno, ahí está. Vamos por partes. Bueno, la que es más rápida de preguntar, Richard, ¿puedes hacer el favor de pasar foto a la pizarra? Termino y paso foto. Contesto por la que es más fácil de contestar primero. Agustín, sí, es indistinto trabajar con seno o coseno, o sea, si utilizas el otro ángulo. El ángulo de acá, digamos, sí, puedes trabajar también con ese y te va a salir lo mismo, ¿sí? Y después vamos con la pregunta de Isabel. ¿Por qué x igual a r y por qué x igual a 0? Aquí, este cálculo que hemos hecho, que le he puesto para 1, es correspondiente a esta espira de acá. Nosotros hemos encontrado esta expresión que está aquí encerrada en una nube azul, que es el campo magnético para una espira de n vueltas en una distancia x al centro de esa espira. ¿Sí? O sea, aquí todo es constante menos x. X es la variable. Donde x es la distancia que hay desde el centro de la espira hasta el punto donde yo calculo el campo magnético. Bueno, entonces, para esta espira, esa x vale r, porque yo estoy calculando el campo magnético aquí, en el centro de la espira del lado derecho, digamos, que yo he llamado 2. Bien, entonces la distancia que hay entre este centro y este punto es r. Por eso aquí ponemos, para 1, x vale r. Y bueno, y todo el cálculo correspondiente. Después, en el siguiente cálculo, es para la espira número 2, que es la espira de la derecha. El campo magnético yo lo quiero calcular en el centro de esa propia espira. Por lo tanto, la distancia que hay entre el centro de la espira y el punto donde quiero calcular el campo magnético es 0. Entonces, x es 0. ¿Bien? Y por eso es que x es igual a r en uno y x es igual a 0 en el otro. Después, ¿qué más? Richard, ¿puedes hacer favor? Ah, eso sí, ya pasó foto. Bueno. Otra pregunta. No sé por qué la verdad se baja la calidad del video así. Ya lo voy a chusmear y bueno, lo tendré en cuenta. Bueno, sí. Lucas, te decía hace rato porque me habías preguntado algo y yo te pregunté, pero estaba desactivado el micrófono. Te preguntaba si vos me consultabas acerca del n de la expresión, ahí se ve, del n de la expresión final. No sé si me preguntabas a dónde estaba o de dónde salía.
Tengo que dejar de mover la cámara, boludo. Bueno, cuestión. ¿No hay otra duda? ¿Pregunta? Porque Lucas parece que no me escuchó. Ahí está. Bueno, Disculpa, Richard, con ley de Ampere es más fácil la demostración. con ley de Ampere no se puede hacer este problema. Porque vos la ley de Ampere la vas a utilizar para conductores infinitos, generalmente. Es muy parecido a la ley de Gauss, como te digo. ¿Te acuerdas que vos no podías encontrar el campo eléctrico, perdón, de una espira circular con ley de Gauss? Porque vos tenías que trabajar una superficie gaussiana, ¿que no? Y la superficie gaussiana generalmente aprovechaba la simetría del problema y bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que no podías utilizar ley de Gauss o no era conveniente o era muy complicado hacerlo a partir de ley de Gauss. Lo mismo aquí para la ley de Ampere, ¿sí? No lo puedes hacer con ley de Ampere. ¿Quién dice que mañana habrá otra consulta? Porque han dicho que sí. No dije nada sobre otra consulta mañana. Vamos a ver. ¿Hay otra pregunta? Perdón, no sé si contesta la pregunta, Santiago. Sí, sí, yo lo he intentado hacer y claro, me salía cero, pero había tomado mal la línea amperiana. O sea, cero me salía adentro de la espira, pero no se puede tomar así. Yo la encerraba a la espira con una línea amperiana y adentro de la espira también otra. Cuando lo he hecho con Beelzebub me daba lo mismo y no cero. O sea, ya sabía que estaba mal. Claro, no, pasa que vos la curva amperiana la tienes que poner por donde pasa el campo, no por donde pasa la corriente. Es el tema. ¿Sabes? Y para la línea infinito, corta, ahí sí que lo podría usar. Para líneas cortas, mira, yo sí la utilicé, pero a los inges no les gusta mucho que utilices ley de Ampere para líneas cortas. Prefieren que lo hagas por Biot-Savart. O sea, el resultado te va a salir igual, en teoría, si lo haces bien. Pero bueno, no, generalmente para líneas cortas te piden que uses Biot-Savart. Depende mucho del problema, pero pues, por lo general, como te digo, Biot-Savart es lo más recomendable. Sí, ya después le saco foto a la pizarra y lo paso, ¿sí? Antes de borrar. Así que, bueno, no sé, si no hay otra pregunta, que la puedan hacer en menos de 30 segundos. Ah, perdón, los parciales del año pasado no los tengo, creo. Los tengo que buscar, pero me parece que no los tengo. Capaz que alguno que esté aquí en la llamada lo tenga y pueda pasarlos, porque yo la verdad que no, creo que no los tengo. Pero los tengo que buscar, capaz que sí. Bueno, Adiós. está bien, hasta luego, gente. Ya voy a pasar fotos de la pizarra.